Bendiciones, iglesia, qué alegría estar nuevamente aquí compartiendo, estando ahí, acompañándolos ahí en casa. Sé que estamos ahorita en tiempos difíciles, estamos encerrados en nuestras casas, ya sea por varias razones, pero es una alegría, es un privilegio, una bendición estar de invitado en sus casas, ahí donde están, ya sea sentados, de pie, en cualquier quehacer que están haciendo mientras estamos adorando y exaltando al Señor. Entonces, ahorita para empezar, vamos a levantar el nombre del Señor juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Si está de acuerdo, le voy a invitar que escriba ahí en el chat amén, y vamos a comenzar diciendo que el río de nuestro Señor está aquí. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos, le voy a invitar que me acompañe con sus palmas. Vamos así juntos. Aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Vamos juntos. Ahí desde casa, ahí en sus lugares, vamos así con sus manos. ¡Hey, hey, hey! Con alegría, con gozo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río del
al Señor. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso? Amén. ¿Cuántas veces nos ha sacado nuestro Dios de tantas dificultades, tantos problemas? Lo único que podemos hacer es adorar y exaltar su nombre. Y lo voy a invitar que me acompañe haciendo así, con sus manos. ¿Están listos? Así. Vamos, iglesia, juntos. Si se recuerda de esta canción, le voy a invitar que lo cante así. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. ¡Vamos! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Los oídos de los sordos oirán. El ojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Voy a invitar Cosecha, Iglesia del Señor, con sus palmas acompáñenme haciendo así. Vamos, hey. Go. Alabamos tu nombre, Cristo. Como pueblo unido, hijos tuyos, levantamos en alto tu nombre que es todopoderoso. Vamos, iglesia, conmigo así. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Cosecha, con sus manos arriba. Que se haga fiesta ahí en casa. Adoremos al Señor juntos. Vamos, iglesia, Cosecha. ¡Fuerte! Hacemos fiesta en nuestras casas, en nuestros hogares. La presencia del Señor desciende sobre este lugar. Vamos juntos. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Y se vea. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Vamos! Quiero danzar, 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 danzar. ¡Hey! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar. Oh, gritar. Vamos, quiero gritar, 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 gritar. Levantamos en lo más alto tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya.
Yo quiero gritar. Toda la alabanza y la adoración es para ti, Jesús. Bendecimos y exaltamos tu nombre eternamente. Amén. Qué alegría alabar, divertirnos juntos ahí desde casa adorando el nombre de nuestro Señor. Le voy a invitar, póngase cómodo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que vamos a disponer, preparar nuestros corazones para el mensaje de la palabra. Bendiciones. ¿Cuántas veces se reúnen por semana? Aparte de los domingos, ¿cómo puedo recibir palabra de bendición? ¿Cómo puedo hacer más amigos en la iglesia? ¿Es verdad que se levantan a las 5 de la mañana a orar? ¿A qué hora son los servicios? ¿Puedo llevar a mis hijos? ¿Dónde puedo ver las fotos que nos toman? Tranquilos, en Ministerios Cosecha nos reunimos varias veces por semana. Nuestras reuniones semanales empiezan los días lunes a las 7:30 de la noche, donde los líderes reciben palabra de bendición y además se reúnen a planificar todo lo que como congregación tenemos por delante. Por ejemplo, las células, un pequeño grupo de personas tales como mujeres, varones y jóvenes Free Nation que se reúnen una vez por semana alrededor de la ciudad para crear lazos de amistad y compartir mensaje de bendición. Contestando a otras de sus preguntas, sí, todos los sábados nos reunimos por Zoom a las 5 de la mañana para tener un tiempo de oración e intimidad con Dios, poniendo todas nuestras peticiones en manos de nuestro Padre. Los días domingos contamos con 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y durante el servicio, sus hijos estarán divirtiéndose y aprendiendo la palabra de Dios en Cosecha Kids. Recuerda llegar puntual para que no te pierdas ningún momento de esta gran celebración. Asimismo, encontrarás plasmados todos nuestros bellos momentos e información en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram como Ministerios Cosecha S. Vamos a continuar con nuestra serie Una vida de fe. Estamos compartiendo la palabra, hablando del caminar por fe. La Biblia dice, porque por fe andamos y no por vista. Y este camino de fe necesita ser comprendido, entendido. Estoy queriendo poner bases y fundamentos en cada uno de ustedes, ya sea que acaban de conocer al Señor o ya sea que tengan muchos años, que nosotros sepamos realmente en quién hemos creído. Empezamos poniendo fundamentos, hablamos de lo básico del caminar, de la vida de fe. Luego hablamos qué significa creer en Cristo. Pero quiero decirle algo, la fe, que es lo esencial, lo básico para una vida cristiana. Si usted, para poder conocer a Cristo necesitamos fe, para poder ser salvos necesitamos fe, para que nuestros pecados sean perdonados necesitamos fe, para que nuestros cuerpos sean sanados necesitamos fe. Para todo nuestro caminar y nuestra vida cristiana necesitamos fe. ¿Puede decir usted amén? Muy bien. Ahora, el punto interesante es de que esa fe que es necesaria y que usted la tiene, dígale a su vecino, usted tiene fe, dígale. Y esa fe que usted tiene, en diferentes momentos y circunstancias de la vida, empieza a tambalear.
y se convierte en una fe fluctuante. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente como una expresión, tiene consecuencias la fe fluctuante. Dice la Biblia, y te voy a cambiar la versión, voy a poner la Reina Valera, así que para que puedas acompañarme con la Reina Valera. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 que el que tiene esta fe fluctuante no va a recibir nada de parte de Dios, y ese ya se convierte en un gran problema. Amén. Y eso es lo que quiero hablarle en esta mañana: cómo fortalecer nuestra fe fluctuante. Y dice la palabra, Santiago capítulo 1, la iglesia tiene problemas, tiene conflictos igual a nosotros, tiene circunstancias adversas, y vienen al pastor, vienen a su líder y le hacen preguntas acerca de ello. Santiago, al escribir la carta, la epístola de Santiago, dice en el verso 2, luego de presentarse en el 1: hermanos míos. Yo podría decirle que también nos habla aquí a la iglesia El Salvador, Ministerios Cosecha en Santo Domingo, Ecuador. Hermanos míos, fíjense esto aquí: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso ya nos va complicando la vida. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Había escogido la otra versión porque en lugar de usar paciencia, usa constancia, que nos explica un poco más. Constancia. En inglés la palabra que usa es endurance, y es algo que resiste, tiene resistencia. Entonces dice, porque la fe, ya me perdí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, cuando hayamos perfeccionado la paciencia, la constancia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Déjeme decirle algo, para que ninguno se sienta ni ofendido, ni ninguno se sienta que yo voy ganando. Todos nosotros tenemos una fe fluctuante. Amén. El punto es cómo fortalecer esa fe fluctuante. Vuelvo y repito, la fe es esencial en la vida del cristiano. Desde el inicio de nuestra relación con Dios hasta el caminar continuo para poder conocer, vivir y experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero la vida tiene diferentes circunstancias, hay calamidades, hay adversidades, hay pruebas, hay tentaciones, hay situaciones que vivimos que hacen que nosotros tambaleemos, hacen que nuestra fe se pierda, se desvanezca.
Pero empieza Santiago diciendo: tengan gozo cuando estén pasando pruebas. Pero lo que Santiago no está diciendo es exactamente lo que la mayoría de los cristianos piensan que está diciendo. Es imposible alegrarse cuando uno sufre. ¿Está de acuerdo conmigo? Si alguien te golpea, no te vas a alegrar. Si tienes un accidente, no te vas a alegrar. Si te enfermas, no te vas a alegrar. Si te traicionas, no te van a alegrar. Si tienes una pérdida en el negocio, te despiden del trabajo, nada de eso produce alegría. Porque la prueba, la situación adversa no trae alegría, trae preocupación, trae dolor, trae angustia, trae muchas reacciones en la vida, pero no alegría. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando habla de esto? Santiago se refiere a lo que sigue adelante: sabiendo que vuestra prueba produce paciencia, constancia. Sabiendo que a través de la prueba te vas fortaleciendo, vas creciendo, vas madurando. Sabiendo que al experimentar pruebas nosotros nos vamos desarrollando, entramos en un proceso de madurez. Y dice: cuando la paciencia sea completa, o sea, cuando llegues a una madurez, entonces vas a poder vivir una vida sin preocupaciones o perfectas, cabales, sin que les falte nada. No quiere decir que no habrán problemas, quiere decir que vas a poder tú vivir de una manera diferente por encima de los problemas. Dice la gente, ¿verdad?, o los estudiosos de las aves, que las águilas vuelan muy alto, se elevan a alturas bastante grandes y que utilizan el viento contrario para poder elevarse más arriba. La Biblia nos compara como las águilas a nosotros, así que hagamos que las circunstancias adversas, que esos vientos contrarios nos ayuden a volar más alto. Amén. Que nos ayuden en eso allí. Ahora, entonces, ¿por qué debemos nosotros tener gozo en las pruebas? Sencillamente porque la adversidad nos ayuda a crecer con entereza, nos ayuda a tener constancia, nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda pues entonces a madurar en nuestro caminar de la vida cristiana. Andar por fe y no por vista significa que cuando las cosas no van bien, cuando realmente necesitas fe, esa fe se fortalece, no se desvanece. Entonces podemos llegar a ser perfectos y completos porque vamos a tener una fe más pura y vamos a madurar en el Señor. Pero luego de esto, ponme el pasaje allá, por favor. Pero luego de esto, de que nos habla de los problemas, los conflictos, nos dice el verso anterior, y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿por qué razón en medio de las pruebas, los conflictos, en medio de la paciencia que produce, habla de sabiduría? ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Lo que tiene que ver es de que para que nosotros podamos sobrellevar, atravesar, soportar las pruebas, necesitamos sabiduría. Saber aplicar a nuestra vida el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo oro, por lo general, al iniciar la predicación cada domingo, oro porque la palabra de Dios llegue al pueblo y le digo: Señor, danos sabiduría y entendimiento para recibir la palabra,
para entender la palabra y para poderla poner por obra. Para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Para que tu vida cambie, para que podamos caminar por fe. Porque si no, vamos a caminar por vista, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que experimentamos. En la vida, todos vamos a atravesar momentos difíciles, donde que tenemos que ejercitar nuestra fe. Cuando Dios me habló de venir a Ecuador, todo el razonamiento y todo lo que yo miraba del otro lado me decía: no es sabio, no es inteligente. Que la gente quiera ir de Latinoamérica o del tercer mundo a los Estados Unidos, eso es ser sabio, inteligente. Pero querer venir de allá para acá no es sabio, inteligente. Se necesita fe. Se necesita estar seguro del que el que me está diciendo esto es Dios. Me recuerdo que cuando llegué acá, fui a visitar a familiares, obviamente, y estaba hablando con un primo que es un siervo de Dios, y él me decía: mira, tú eres un loco, me decía. Tú estás loco, hermano, me decía. Y me presentó a ciertas personas, me decía: este cuate es un loco. Todos quieren ir a ser pastores en los Estados Unidos, y este se viene de allá para acá. Ese es el concepto, el raciocinio. Tiene sentido todo eso de allí. Así que en la vida vas a tener que tomar decisiones que necesitan fe, que necesitan constancia, que necesitan certeza de que lo que estás creyendo, le estás creyendo a Dios. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que es Dios quien nos está hablando? Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra. Siempre va a estar de acuerdo. Entonces dice la Biblia: cuando ustedes empiecen a tener pensamientos contrarios, como será o no será, pídanle sabiduría a Dios, y Él se las va a dar abundantemente. Pídanle sabiduría a Dios. En otras palabras, tú tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo tengo que orar? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué camino tomar? Dios está comprometido con su palabra a responderte a tu oración. Dios te va a responder. Hay mucha gente que recibe la respuesta de Dios, pero como está contrario a sus pensamientos, entonces dice: esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Cuando algo no va de acuerdo a tus planes. Mire, un embarazo no deseado no va de acuerdo a los planes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos estar orando para no tener un hijo. ¿Me doy a entender? Y eso es en contrario a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Ahora, dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, que cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que Dios nos oye y nos responde a nuestras oraciones. Entonces, sabiduría es saber cómo pedirle a Dios. Siempre que nosotros pidamos,
dice dice Santiago, no le demos lugar a la duda. El que duda, en otras palabras, dudar significa esto. Una fe fluctuante significa esto aquí. En la mañana dices, Señor, yo voy a salir adelante, voy a emprender este negocio, voy a hacer esto de aquí. Y cuando pasa el día, y cuando los clientes te dicen que no, y cuando el cliente no llega, te pones a pensar, ¿será, Señor, que es tu voluntad que yo continúe con mi negocio? Y la fe empieza a fluctuar. Primeramente dices que sí, luego dices que no. Primeramente dices estoy seguro, luego dices creo que sí, etcétera, etcétera. Vas en el caminar, vas dudando. Mucha gente empieza y camina el camino del Señor, acepta a Cristo y yo quiero servirle, y luego dice, no sé qué fue lo que hice, por gusto me comprometí. Alguien dice, yo voy a dar una ofrenda de tanto, y luego sale de la iglesia y dice, pero tengo necesidad de esto, y ya no puedo dar la ofrenda. En otras palabras, siempre habrá un espíritu de duda golpeando la puerta. Y dice Santiago que el que duda no crea que va a recibir nada de parte de Dios. Aquel que tiene doble pensamiento, aquel que dice, no sé si ir a la derecha o a la izquierda, no sé si aceptar o no aceptar este trabajo, no sé si casarme o no casarme con esta persona. La persona que pasa eso dice, es como la ola del mar que es llevada por el viento. No va a conseguir lo que está anhelando y lo que está deseando. Y por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿qué es una fe fluctuante? Es esa fe o ese convencimiento fluctuante y variable, cosas que cambian de acuerdo a las circunstancias. ¿Por qué fluctúa? ¿Por qué varía nuestra fe? Le voy a dar algunas razones por ello. En primer lugar, es cuando nosotros no estamos seguros de que es la voluntad de Dios lo que estamos emprendiendo, lo que estamos arrancando. No estamos seguros que es la voluntad de Dios. Permiso. Me estoy empezando a derretir. Gracias, hermano. Primero es esto. Tenemos que estar seguros, y como le decía anteriormente, nosotros podemos preguntarle a Dios si esta es su voluntad. Segundo, el razonamiento humano. Lo primero y lo segundo, o todo está íntimamente ligado. Si yo no estoy convencido de que lo que estoy pidiendo es parte de la voluntad de Dios, entonces nunca voy a poder recibir, a poder hacerse realidad en mi vida lo que Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Nunca voy a conseguir eso. Voy a empezar a razonar, voy a empezar a pensar humanamente. La vida cristiana muchas veces no tiene sentido. En una mañana Jesús llegó a la playa del mar de Galilea y estaba Pedro con otros compañeros lavando las redes porque toda la noche habían pescado. Jesús les pide que le presten la barca para poder alejarse un poco de la orilla y poder hablar y predicar el evangelio. Estos hombres lo hacen, y más adelante le dice a Pedro que vuelva a tirar. Dice: vayamos mar adentro, tira la red. Y él le dice: maestro, la lógica es esta: pasé toda la noche intentando pescar y no agarramos ni un solo pez. La lógica es esta: para pescar uno pesca en la noche, no en el día. En el día los peces se van a lo profundo, los peces ya no salen, ya no se puede pescar en el día. Te habla un pescador experimentado. Razonamiento. Ese día Pedro pensó que fue un mal día,
que no iba a poder pagar las deudas que tenía, que no iba a poder hacer esto, que no iba a poder hacer otro, y que tenía que venir y darle explicación a su esposa, porque la esposa muchas de las veces le pregunta al marido: ¿y dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? Trabajando. Ah, pues venga, traiga para la comida. No tengo. Entonces, ¿cómo puede convencerle que estuvo trabajando? Y cosas por el estilo. Ahora, viene Pedro, obedece a Jesús y sucede algo fuera de lo común. Fuera de lo común. Para que estas cosas sucedan, se necesitan fe. Todo lo que el hombre hizo es: maestro, mi razón me dice, no es la hora de pescar, pero porque tú me lo pides, porque tú lo dices, porque las palabras que dices parecen que tienen vida y parece que tienen sentido, entonces lo voy a hacer. Y dice que levantó una gran cantidad de peces. Así que hubo una pesca milagrosa porque un hombre se decidió a obedecerle a Dios, aunque no tenía sentido la palabra que le estaba pidiendo. ¿Cómo puede tener sentido si estamos pasando necesidades económicas? Que nosotros le hagamos caso a la palabra que dice: dad y se os dará. Y lo que vas a recibir va a ser una medida buena, apretada, remecida y rebosante. El sentido común, el razonamiento dice: cuando hay necesidad hay que retener, porque no hay. La Biblia dice que para que haya hay que primeramente dar. Cuando una viuda no tenía nada que comer y estaba esperando comer lo último que tenía, ella y su hijo para morir, vino el profeta y le dijo: dame de comer a mí primero, porque Dios me dijo que si esto haces, no te va a faltar el alimento. Y por 3 años estuvieron comiendo. Dios hace milagros cuando la gente hace caso de la palabra de Dios, aunque no haya razonamiento. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que un hombre que murió hace 2000 años y más atrás, ¿verdad?, haya muerto por mí hoy, 2000 años después, y que todos mis pecados sean perdonados solamente porque yo creo en eso? ¿Cómo puede ser posible? No hay razonamiento, no hay lógica en eso. Lo único que hay es fe en que si Dios lo dijo, así será. Fe es creer que Dios existe y que Dios hará lo que Él ha dicho que va a hacer. Y eso es fe, es creerle a Dios. Otra forma en que nuestra fe se fluctúa, se desvanece, es cuando damos lugar a nuestros sentimientos, a lo que nosotros sentimos. Si nosotros vamos a basar lo que creemos de lo que sentimos, déjeme decirle que vamos a estar como en un carrusel, ¿verdad? De arriba, una montaña rusa que va para arriba y va para abajo con caídas bastante profundas, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque nuestras emociones son fluctuantes. Podemos amanecer con alegría y después de una hora haber experimentado algo y entrar en pánico. Y después de otra hora más, ¿verdad?, estar durmiendo tranquilamente en una hamaca. La vida fluctúa de esa manera. Y cuando nosotros queremos creer de acuerdo, aplicar nuestra fe de acuerdo a lo que sentimos, a lo que experimentamos, vamos a pasar por momentos de zozobra. Las circunstancias nos van a hacer reaccionar de diferente manera. ¿Se ha dado cuenta que hay ocasiones en que en el mismo hogar cada uno de los miembros de la familia reacciona diferente a una circunstancia que están experimentando?
¿Cómo experimentaron ustedes el último temblor que hubo? Estábamos tranquilitos allí, sentaditos o viendo la tele o leyendo o lo que sea, y de pronto con un ruido en la tierra empezó a temblar todo. Por lo general yo no me asusto, pero sé que por lo general mi esposa sí se asusta. Así que yo tengo que ir y decirle: todo está bien, tranquila. Hay gente que reacciona diferente a las cosas adversas de la vida, y usted lo va a experimentar así. Así que no podemos basar lo que nosotros creemos a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros vemos, a cómo nos alegramos. Por ejemplo, cuando yo entendí, mejor dicho, que Dios me estaba llamando a predicar, yo me alegré. Pero también me asusté. Y me recuerdo que en una ocasión habíamos salido había un evangelismo en la calle de parte de la iglesia, y yo andaba con mi pastor, y de pronto el equipo de evangelismo ya tenía todo preparado, quién iba a dar tu testimonio, quién iba a predicar, quién iba a hacer todo eso. Y de pronto el pastor me dice: predica. Yo no tenía nada en mi cabeza, nada en mi mente. No sabía, nunca había predicado. Y me mandan a predicar en la calle, delante de un montón de gente que iba cruzando la calle. Así que entré en pánico. No tenía ni Biblia. Así que le pedí a alguien una Biblia y empecé a hojearla desde la una tapa a la otra tapa, y no encontraba nada en la Biblia para predicar. De pronto me acordé de algo, hablé algo, dije algo, y cuando yo terminé de hablar me sentía campeón. Y dos de los compañeros mayores, experimentados, qué sé yo vine y, como tratando de escudarme en ellos para que me den un abrazo y me digan: qué bien que lo hiciste, Daniel, les dije: lo bueno que la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, porque nadie se había convertido. Entonces uno de ellos me dice: sí, la palabra de Dios no regresa vacía, pero la tuya. Y yo quería que me trague la tierra. Fue como un balde de agua fría. Más adelante vine a visitar a mi papá aquí cuando la iglesia era pequeñita, que estaba acá. Y mi papá me había invitado a predicar aquí. Así que yo vine como el predicador invitado a predicar aquí. Y después de eso fuimos a casa, y estábamos en la casa tomándonos del cafecito y todo lo demás allí, como todo predicador, ¿verdad? Compartiendo después con los hermanos. Estaba con mi papá, con mi familia allí, y mi papá me dice: bueno, dice, tal vez tú llegues a ser un buen maestro de la Biblia, porque para predicador sí que no estás bueno. Y yo así: ya van dos. Así que muchas de las veces puede que la gente no te aplauda por la decisión que estás tomando de predicar el evangelio, de ser un líder de una célula, de hacer esto, hacer lo otro. Puede que muchas veces, mira, a mí me pasó eso cuando yo empezaba a predicar, y la gente miraba que no era el pastor el que iba a predicar, sino que era yo el que iba a predicar. Los hermanitos, con mucho cariño, se ponían de pie, se levantaban y se iban, meneando la cabeza, como diciendo:
¿para qué vine al culto? Muchas de las veces las circunstancias no te ayudan, pero Dios me había dicho: tú eres mi atalaya, tú vas a anunciar el evangelio, tú vas a hacer esto y lo otro, tú vas a hacer más allá. En mi caminar, en mi proceso del ministerio pastoral, muchas veces me puse a preguntar: Señor, ¿será que tú me llamaste o yo me la inventé? Porque no se salva nadie, no llega nadie, nadie me acompaña, nadie me quiere escuchar. Vuelvo y repito, las circunstancias de la vida te pueden llevar a decirte: tal vez no eres del indicado, pero si Dios lo dijo, tienes que ponerle fe y tienes que creer a lo que Dios te dijo. Todas las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Todas. Otra razón por la que nuestra fe fluctúa: escuchamos los consejos negativos de la gente. Siempre hay gente que te habla negativamente. Cuando quieres emprender algo, te van a decir que estás loco, te van a decir que eso no funciona de esa manera, te van a decir que es que aquí nunca ha pasado eso, te van a dar todas las razones del mundo para que desistas. Pero si Dios te habló, si Dios te dijo que lo hagas, tienes que seguir adelante, porque Él se va a encargar de respaldarte. Amén. Así fue cuando quisimos levantar este edificio, este templo. En muchas ocasiones me dijeron que era exagerado, que estaba loco, etcétera, etcétera. La gente no apoyaba, la gente no daba, todo lo demás. Pero ahí está. Cuando nosotros nos enfocamos en las circunstancias, en los problemas, en las adversidades, los vamos a ver cada vez más grandes. Israel miraba gigantes en la tierra prometida. Aquellos líderes que fueron allá a averiguar miraban gigantes y ellos se miraban como hormigas. Cuando un Goliat salió a amenazar al pueblo de Israel, a todo el ejército, lo miraban como un gigante. Lo que tú tienes que enfocarte es en Dios, que es más grande. Jesús dijo: no se preocupen, yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestro campeón, nuestro vencedor, y tenemos que poner nuestra mirada en Él. No te fijes en las adversidades, enfócate en tu Dios, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Por otro lado, no ignores los caminos de Dios. No ignores lo que Dios te está hablando y te está diciendo. No pienses, no dejes que esa tentación, ese pensamiento que dice: pero unita nomás, pero todo el mundo lo hace. Pero es que no hay que ser exagerado. No seas fanático. Todo eso que piensas y que viene a la mente, ignorar los caminos de Dios, ignorar el llamamiento de Dios, ignorar la voluntad de Dios, hacer de lado lo que ya sabes, lo que ya conoces, hace que tu fe fluctúe. ¿Y qué pasa con los que tienen un doble pensamiento? Dice la Biblia que no recibirán nada y que serán como la ola del viento que van de un lado para el otro. Otra razón es cuando vivimos en desobediencia al Señor. Conocemos la palabra, pero decidimos no obedecer la palabra. Así que, ¿qué significa creer en Cristo Jesús? Creer en Cristo es tener la convicción de que Él es quien la Biblia dice que es Dios, y que Él cumplirá sus promesas, que hará todo lo que ha prometido,
y que tendrá una relación personal con nosotros por la eternidad, como hijos e hijas de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de una fe fluctuante? Nos vamos a perder las bendiciones de Dios. No vamos a recibir lo que Dios nos quiere dar. Nos vamos a desviar del camino de Dios. Nos vamos a sentir culpables, miserables, responsables. Vamos a saber que las cosas que no están alineadas es porque nosotros no estamos alineados. Termino con esto. ¿Cómo voy a fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? En primer lugar, todo se reduce a confiar en Dios y en su palabra. Tenemos que decidirnos a confiar en Él. Fe es creer que Él hará todo lo que dijo que va a hacer, que lo va a cumplir. ¿Y qué pasa si se tarda en cumplir? Pues ahí se produce la paciencia, el seguir creyendo. Abraham siguió creyéndole a Dios. Pasaron 25 años, recibió una promesa de que iba a ser padre a los 75 años. Y por 25 años, él siguió creyéndole a Dios. Antes de cumplir los 100 años, quiso presentarle, porque en el camino quisieron ayudar a Dios, y él tuvo un hijo con una de las siervas de su esposa. Entonces quiso presentarle a Ismael, a su hijo, a Dios. Y Dios le dijo: no, ese no es el hijo que yo te prometí. El hijo que yo te prometí lo va a tener Sara. De aquí a un año Sara concebirá. Y Sara se rió porque dijo: ya estoy muy vieja, y aunque yo funcione, mi esposo está viejo y ya no funciona. O sea, imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y le creyó a Dios y tuvo el hijo, y tuvo a Isaac, y de allí existe la nación de Israel. Decídete a confiar en Dios en todo momento. Cuando todo se le vino abajo a Job, ¿qué había hecho de malo Job? La Biblia dice que era un hombre perfecto delante de los ojos de Dios. Así que no había razón. Le acusaron de que algún pecado habría, lo que sea. No había razón. Job declaró: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Cuando a Abraham le pidieron a su hijo Isaac, él creyó que Dios podía levantar de los muertos a su hijo Isaac para cumplir sus promesas. En otras palabras, niégate a dudar de lo que Dios dice en la palabra. Niégate a dudar. El resultado de que tú te niegues a dudar va a resultar en que vas a confiar en Él. Niégate a dudar. Cada vez que venga una dubitación a tu mente, cada vez que digas, pero será o no será, cada vez que quieras cambiar, cada vez que digas, sí, pero no, cada vez que sientas que el piso se te mueve, niégate a dudar y vuelve a la palabra y di: pero Dios me prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios me ha prometido que si yo caigo, me voy a levantar. Niégate a dudar de Dios. Niégate a dudar de la palabra de Dios. Niégate a dudar para que puedas poner toda tu confianza en Él. Dale tiempo a leer, a meditar y a reflexionar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. No dejemos de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre, porque la fe empieza a fluctuar, la fe empieza a tambalear, porque entonces viene tu fe y empiezas tú a ver que ya no tienes esa fuerza que tenías antes. Pero ¿por qué es? Porque te empiezas a alejar de la iglesia, de los hermanos, de la palabra de Dios, de todo lo que sabes que alimenta tu fe.
Fui a la barbería el día de ayer y termino con esto. Fui a la barbería y estaba allí la música de uno de los cantantes cristianos, ¿verdad? Sonando allí. Entonces, la vez anterior que fui, había pura salsa. Otra vez que he ido, pura música que es no sé cómo se llama, electrónica, ¿verdad? Otra vez que fui, estaba allí, estaban viendo a Pablo Escobar Gaviria, y la serie, no sé qué, del Escobar Gaviria. Pero esta vez estaba la música. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y me hace un comentario y me dice, ¿le gusta la música? Porque sabe que soy pastor, ¿verdad? Y me dice, ¿le gusta la música? Le digo, claro, le digo. Qué bueno que es cuando tú permites que la música alimente tu alma, te dé ánimo. La música romántica es bonita cuando te habla del amor, pero esa música es fea cuando te hablan de traiciones, de que me quiero cortar las venas, de que mejor es de emborracharme, de que un clavo saca otro clavo. Y la gente se pone a escuchar de traiciones, de esto, lo otro, por aquí, por allá. Digo, cuando hay tantas canciones que hablan del amor de una manera bonita, o cuando hay alabanzas al Señor que te inspiran, te conectan y te dicen, el Señor es tu ayudador, Él no te dejará, no te abandonará. Deje que las alabanzas ministren su alma y su vida también. Deje que la palabra le ayude para que en los momentos de dificultad usted pueda declarar que su confianza está en el Señor. Amén y amén. Pongámonos de pie y hagamos una oración. Amén. Le invito para que cierre sus ojos. Y le invito para que le diga al Señor, gracias te doy, Padre, por este día, por esta mañana, por todo lo que ha sucedido aquí. Desde el momento que llegué, Señor, tu presencia ha inundado mi corazón y mi vida. Te doy gracias, Señor, porque me ayudaste en la decisión de venir al templo a escuchar la palabra. Quiero que mi fe no sea fluctuante. Te pido sabiduría para, Señor, aprender a regocijarme en medio de los momentos difíciles y hacer, Señor, que mi paciencia, mi constancia se fortalezca, mi vida vaya madurando y pueda caminar por fe y no por vista. Ayúdame, Señor, en esta vida, en este camino de fe. Ayúdame, Padre, a poder ser tu hijo y tu hija y traer mucho fruto y gloria a tu nombre. Ayúdame en mi hogar, en mi familia. Ayúdame con mis hijos a tomar las mejores decisiones. Ayúdame, Señor, a amar a mi esposa, a mi esposo, a respetarle. Ayúdame, Señor, a que juntos podamos desarrollar y crear un hogar de paz, de armonía, y poder, Señor, ser el mejor ejemplo para nuestra familia. Ayúdame, Señor, en la iglesia a servirte y a darte y ofrecerte mis talentos y mi vida para la bendición y para la edificación de mis hermanos. Ayúdame, Señor, en mi trabajo, en mi negocio, en mi empresa. Ayúdame en mis finanzas, Padre, a poder desarrollarme, a poder crecer, a poder lograr alcanzar esa casa, Señor, que te he pedido. Señor, te pido que la hagas una realidad. Ayúdame, Señor, en todos los aspectos de la vida. A los que están solteros, ayúdales para que puedan encontrar un esposo, una esposa que te ame a ti y que te sirva en primer lugar. Ayuda a los que están casados a poder fortalecer el amor y la relación de su matrimonio. Ayúdanos, Señor, a caminar por fe en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia y declaro bendición sobre cada uno de ellos, sabiendo que tú estás con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén.